Hello, hello. Bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tengo a alguien, yo creo que pues, la persona más especial para mí. Y la primera vez que lo entrevisto, que Totalmente. es mi papá. Entonces, pa, bienvenido, gracias. Gracias por aceptar esta Gracias, mi Pancha. invitación, Gracias, ¿sabes? mi Pancha. La verdad es que le estaba diciendo a mi papá que tengo todas las preguntas de todos los invitados que he hecho para tener una guía y me dijo, dime qué me vas a preguntar, y esto es lo que tengo de mi papá. Cero. 0 preguntas. Entonces va a ser una conversación bastante espontánea, improvisada, pero te quise invitar, Pa, porque, pues, como sabes, este podcast es de las creencias y como una persona tú, pues, mayor, se ha ido llenando de creencias desde que era muy pequeño y estoy segura que a medida que ha pasado el tiempo por situaciones de la vida te ha tocado, pues, cambiar de opinión o cambiar de creencias o, ¿no? Entonces quiero que echemos hacia atrás, digamos, de las primeras recuerdos de cuando eras pequeño. ¿Qué te acuerdas de esas cosas que tú creías cuando eras chiquito? Como yo me acuerdo que cuando tenía 13, 15, X. Pues sí, yo no tengo tanta memoria como un hermano mío, como Fernando de chiquito, pero me acuerdo mucho, era de mi papá, mucho, que le tenía yo pánico. Y yo soy el menor de la casa de 6, tú sabes, Pancha, soy el menor. Decían que era el consentido de mi mamá, de pronto sí, pero de mi papá para nada. Entonces, mi papá fue muy duro conmigo, o sea, entonces yo siempre pensé que mi papá no me quería. Entonces yo me volé de la casa cuando tenía 13 años, y eso para mi papá y para mi familia fue muy duro. Me fui donde un amigo mío a vivir allá un mes, y fue duro, y después quería irme para la Marina, porque no quería estar con mi papá. Entonces, para hacer el servicio militar tienes que ir quinto y sexto bachillerato, y cuando me presenté no me aceptaron. Yo tuve un accidente y no puedo juntar este dedo, entonces no puedo hacer así, entonces no me aceptaron en la Marina, entonces me tocó quedarme con mi papá. ¿Cuántos años tenías cuando fue lo de la Marina? Lo de la Marina tenía 16 años. Ok, 16 años. Y a los 13 años que tú dices como, ya, me quiero ir de la casa, ¿tú qué pensaste en ese momento o no pensaste nada? Yo no pensé nada, yo en esa época era descomplicado, yo era muy rebelde desde chiquito, o sea, mi papá era muy estricto, pero yo pensaba que si no me dejaba yo era el macho de la casa, y la verdad pues que no fuera el macho, sino que fui rebelde. Siempre hay una oveja negra de la casa, y yo creo que yo fui la oveja negra de la casa. Y me gusta que digas eso porque eso es otra creencia, Sí. que siempre dicen como, siempre hay una oveja negra en la familia y nosotros mismos hacemos que esa sea la oveja negra. Sí. Pero tú, ¿por qué te sentías diferente desde pequeño? Porque yo era muy diferente a mis hermanos, requete diferente. Yo digo que yo siempre le decía a mis papás que yo era recogido, porque era demasiado diferente a mis hermanos, parecía de otra familia. O sea, demasiado diferente. Entonces yo digo que es raro que en una familia que crece junta, de la misma sangre, y que todos sean tan diferentes, eso se me hace rarísimo a mí, pero eso ocurre en muchas familias. Claro, la verdad, en la mayoría de las familias ocurre que son tan diferentes, pero porque también el embarazo fue diferente, el entorno familiar fue diferente, no sé, el colegio y sobre todo, pues, hoy en día ya no pasa tanto que tienes 6 hermanos, pero en esa época, ¿quién te crió a ti? O sea, ¿quién se hacía cargo de ti? ¿Quién te daba el tetero? ¿Quién estaba ahí? La verdad, nos criaba más las empleadas que mis papás. Yo era el chiquito, entonces mis papás viajaban mucho, y cuando se iban a viajar también me dejaban en manos de mis hermanos, de los grandes. Entonces, yo, por ejemplo, hay una hermana mayor que se llama María Victoria, tú sabes quién es, que yo no me acuerdo de ella. Para nada me acuerdo de ella. Era mucho más grande que tú. Claro, más grande. Entonces ella le decía a mis papás que cuando se fueran de viaje, ella no me daba el tetero si no me cambiaban de nombre, porque no le gustaba mi primer nombre. Me pusieron Ernesto cuando nací. Entonces me confundieron desde chiquito, porque me cambiaron el nombre después. Entonces, si no me dan el tetero, si ella no me da el tetero, entonces
mis papás tenían que cambiar el nombre. Y te cambiaron el Me nombre cambiaron el nombre a Luis Alberto. a Luis Alberto. Ujú. Me parece muy chistoso eso, pero también lo que dices, ahorita suena chistoso, pero de pronto en ese momento, en la psique de una persona que tú no te debes acordar mucho. Para nada me acuerdo. Claro, pero energéticamente eso debe ser muy raro, que uno se llame de una manera y que le impongan que Otro si no se nombre. tiene que poner otro, ¿no? Eso es como yo digo que es como esclavitud, como una cosa que es como o sea, a uno le pone un nombre y le tiene que gustar el nombre, no que llegue una hermana a decirle que no cambien el nombre. Aquí diferente que con mi hermana, que mi hermana era como de otro estrato social diferente al mío. Es así era, que si no le gustaba el nombre había que cambiarlo. Cada uno tiene que aceptarse como nace. Claro. Ujú. Bueno, empiezas a crecer, como tú dices, sentías o creías que de pronto tu papá no te quería o que era muy duro contigo, que yo hoy en día le digo que en esa época, pues los papás, a tu papá también le tocó muy duro, ¿no? Muy duro le tocó a mi papá. Se hizo cargo de una familia a los 21 años y probablemente en ese momento pudo hacer lo que pudo con la información que tenía, ¿no? Pero tú creces haciendo deporte, ¿no? Si eras muy bueno para el fútbol, ¿qué más? Tenis, era muy deportista, totalmente. En el colegio lo único que pasaba era en gimnasio, el resto me rajaban todo. Pero yo siempre quise ser deportista, siempre. Entonces cuando ya crecí y estaba en un equipo de fútbol, yo era el arquero porque me había dañado una rodilla. Entonces empecé a ser arquero y después ya no pude volver a jugar fútbol. Me dio muy duro porque abrimos después una discoteca, tú sabes, una discoteca muy conocida acá, y ahí me cambió la vida, yo era deportista disciplinado, juicioso, yo no pensaba en el trago, odiaba el trago, los amigos que tomaban trago, mejor dicho, están locos, los que fumaban también. Tú tenías esa creencia de Claro. la gente que toma es mala. Yo le decía burritos Burritos. a los que fumaban, como burrito acá en Colombia, ese marihuanero. Sí. Él, ustedes son unos burritos, o sea, yo creo que eso también es malo porque les hace el bullying, ¿no? Entonces también, claro, les hace el bullying. Y yo me cambió la vida de un momento a otro cuando no volví a hacer deporte, cuando abrí la discoteca empecé a tomar, a fumar, y eso fue lo que me empezó a llevar a vicios extremos pues no de disciplina, de deporte, no volví a hacer casi deporte, que no podía, y perdí la pierna Claro, por el cigarrillo. por el cigarrillo. Me cambió la vida. Echando un poco para atrás, digamos que en lo que te acuerdas de tu vida, de situaciones, hay una cosa que me parece importante marcar y es la de tu mejor amigo, Camilo. Sí. ¿Quién era Camilo en tu vida? Porque No, quiero que les Camilo contemos. Merizalde era como mi novio desde chiquito. Nacimos juntos en 2 fincas que teníamos en La Calera. Y nacimos juntos y yo me la pasaba con él o sea, pues que ¿Tu mejor amigo? era pues inseparables, éramos inseparables. Y yo me enamoré de una gringa en Estados Unidos cuando me fui a estudiar para no estar con mi papá. Me mandaron a Estados Unidos cuando tenía 18 años y me enamoré de una gringa cuando yo tenía 20 y ella tenía 37 años. Alto ahí. Alto ahí. 20, 37. ¿Cómo en esa época donde era todo tan estricto y las creencias eran tan fuertes, ¿no? Si hoy en día son fuertes, en esa época más, ¿tú cómo llegas a Estados Unidos y en qué momento se te pasa por la cabeza decir una señora, bueno, una señora Voy a ser joven, mi mamá. podría ser tu mamá casi, se va a fijar en mí? Yo hubiera pensado qué va a pensar la gente de mí. ¿Tú qué piensas en ese momento que conoces a Sí. Penny, que se llamaba No, Penny? se llamaba Penny, sí. En esa época, pues hoy en día ya se ve más que tú sales Un poquito con más. un poquito más. Y en esa época era terrible, pero como ya era rebelde no me importaba. Mis papás apenas supieron con todo eso que yo pensaba que no me quería ir menos. Mi papá me cortó el billete de la educación, de pagar el apartamento. Me importó un carajo. Yo me puse a trabajar de ascensorista, parqueando carros. Yo estaba enamorado, era la primera vez que me enamoraba. Entonces yo estaba enamorado de ella. Y
mandó a mi mejor amigo, a Camilo, a Estados Unidos, a que yo dejara la gringa. Dijo, si hay alguien, porque él hizo lo imposible y lo pudo, económicamente. Él pensaba que económicamente me podía frenar y yo no me importó. Entonces mandó a Camilo a Estados Unidos, a Miami, a que yo dejara la gringa y traté de dejarla por Camilo. Fuimos a un paseo a una isla que se llama Captivating y yo pues dije, bueno, voy a dejar la gringa. Nos volteamos en el carro, en el carro que iba manejando. ¿Con Camilo? Con Camilo, claro, iba en la parte de atrás y yo ese de la borrachera con tal de olvidarme la gringa, me volteé en el carro y volví a Miami y dije, no puedo dejar la gringa, no puedo dejar la gringa. Y él se vino para Colombia a pasar, ya a vivir. Yo me vine a pasar vacaciones y cuando llegué al mes se murió de un infarto. Y él era un toro, era jugador de fútbol americano en Estados Unidos, jugador de lacrosse, era un tipo muy sano, le dio un infarto y se murió. Wow. Yo quedé en el aire, quedé sin la gringa, sin mi mejor amigo, sin universidad, y yo dije, no, pues me quedo en Colombia, que era lo que Camilo quería, me quedo en Colombia, y me quedé en Colombia a los 22 años, sin trabajo, viendo con mi papá que era lo que no quería, sin Camilo, sin la gringa, sin nada. ¿Y qué crees que en ese momento, cuando se muere Camilo, tú te acuerdas de pronto de haber dicho, esto me enseñó la vida algo, o no tenías ni tiempo para pensar? Pues, o sea, ¿qué la pensaste verdad, en ese lo que momento? más me maduró a mí, porque la verdad uno en Colombia es muy consentido y la vida es muy fácil para mucha gente, desafortunadamente en Colombia, y para otra no. Entonces, cuando tú sales, a mí me tocó trabajar de mesero allá, de toda clase de cosas. Acá en Colombia en esa época, pues no se usaba eso. La gente amiga de hola, no Claro. se usaba y eso se me hace muy mal hecho. Creo que a uno lo deben acostumbrar desde chiquito, como los gringos, a que tienes que trabajar y lucharla desde pequeño, no que tu papá te dé todo hasta que estés grande. Entonces, eso me maduró mucho y lo de Camilo, obviamente, cuando se murió casi me muero. Yo todavía me sueño con él y yo creo que ese es mi ángel de la guarda, porque tú sabes que yo he sido loco en muchos sentidos de manejar. He tenido 2 accidentes grandísimos y no me ha pasado nada. Ese es mi ángel de la guarda. Los otros amigos decían, pues pucha, menos mal se murió este otro amigo para que le ayudara a Camilo, porque a este es cansado de cuidarlo. Cansado de cuidarlo, sí. Ese es tu ángel de la guardia que trabaja por ti 24/7. ¿Tú 24. crees en eso, en los ángeles? O sea, Yo no creo, no, yo sí creo en los ángeles, sí, creo en Camilo, que ese es mi ángel de la guardia, eso sí lo tengo seguro. Y a mi hermano Fernando, que tú sabes quién es Fernando, se le apareció un día y me fui al apartamento de él, y a él no le gusta que lo despierten, entonces se acuesta en el cuarto de huéspedes y no me moleste, y cuando yo me fui a acostar, a él se le apareció Camilo Melizade en el walk-in closet. como Lo vio diciendo, perfecto, como diciendo, yo lo estoy cuidando, tranquilo. wow. Que de mi ángel de la guardia. Bueno, eso sí es verdad, tu ángel de la guardia trabaja sin parar. Sin parar, ese sí es incansable. Y digamos que de este momento de ser súper deportista, de que te regresas, rompes con esta creencia de no se puede salir con una mujer 17 años mayor, ¿no? No te importa lo que piense todo el mundo. No me importa nunca. eh, Nunca. no te importa No. lo que piense todo el mundo. ¿Qué crees que fue, digamos, como lo que cambió en ti para que tú dijeras, voy a empezar, o sea, voy a dejar de ser deporte y todo eso? O sea, ¿fue la fiesta? ¿Qué crees que fue? No, lo del deporte pues me tocó, Pancha, de dejar el deporte por vainas físicas y después me metí totalmente en otro ambiente. Cuando conocí a tu mamá y empecé a salir con ella, yo estaba todavía con la tusa de la gringa, y cuando vi que era 10 años menor dije, bueno, mejoré 7. Mejoré 7 años, ya no son 17 sino 10 Ya, nomás. sí. Claro, y ella es mayor, 10 años mayor que yo, y él ha sido la segunda persona pues que haya amado en toda mi vida, y la que más amaré, porque su mamá, tú sabes que mejor dicho, mejor que ella, la gringa me aguantó 2 años, su mamá me ha aguantado 40, es una santa completa. Y otra vez hay otra creencia, porque en esa época tú me contabas que era muy raro, digamos, como a ti te habían educado, conseguir una mujer que trabajara, primero, que estuviera en la televisión, que en esa época y de pronto hoy en día no era tan bien visto,
que además fuera separada y que tuvieran hijos. Un hijo, sí. ¿Cómo? No, eso era difícil. ¿Cómo con todo eso tú dices, no me importa? O sea, las creencias que tenías en ese momento, ¿cómo las pasas? No, en esa época la gente era muy conservadora, Pancha, muy conservadora. Entonces a ti te ponían como una cosa que tenías que hacer, salir. Como un checklist. Sí, salir con la misma mujer de tu clase social, 2 años menor, que se vista igual que tú, todas esas van. Yo nunca creí en las clases sociales, nunca. Y mi papá era muy, ¿cómo te digo? Muy conservador en eso. Y bueno, llegas, conoces a mi mamá, tal. En el momento que tú empiezas a salir con ella, ¿tú creías que eso iba a durar o no? No, para nada, para nada. Yo la vi, me fascinó tu mamá, pues divina, inteligentísima. ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? El pelo. El pelo fue lo que más me gustó. Cuando la vi, la conocí en el bar del ex marido de tu mamá. Claro. Ya está en el bar del marido de tu mamá, y allá la conocí y estábamos allá rumbeando. Yo estaba con una costeña que bailaba súper bien y era una chucha para bailar. Entonces, apenas me fui para el baño y vi a tu mamá, tal, le puse el ojo y ahí me encarreté y ahí acabamos. Pero tú nunca pensaste que eso iba a durar 40 años. Nunca. Cuando me dijo que tenía un hijo, cuando vi la billetera que la saqué a escondidas para ver qué edad tenía, 10 años más, dije, huepucho, otra vez en esta. ¿Le sacaste la billetera Claro, escondidas? sí, a escondidas. Ella se metió al baño en mi apartamento y le saqué la billetera a ver cuántos años tenía y dije, huepucha. Pero no me importó, la verdad no me importó porque la adoré y de ahí enamorados totalmente. Totalmente. ¿Cuál crees que en todo este proceso a lo que has llegado hoy en día, ahorita hablamos de lo que te pasó, ha sido como tu creencia más limitante? ¿Qué crees que ha sido lo que Creencia más? limitante, Pancha, ¿después o antes de la pierna? Las dos. Las dos. Bueno, antes puede ser. Pancha, no me acuerdo, la verdad, antes de la pierna, mi creencia más limitante, ¿qué podía ser? No, la verdad no me acuerdo. No tienes. Después de la pierna, no, pues, lo que siempre te dije, mi papá, yo siempre tu papá. tuve no ese complejo, porque no fue un complejo, pero sí esa creencia de que no me quería, siempre, Ya. porque como yo siempre fui, mi papá sí decía, esto es blanco, esto tiene que ser blanco. Claro. Y mis hermanos eran igual. ¿Cómo le va a llevar la contraria a mi papá? Si mi papá es el que le va a dar a usted toda su herencia, la cosa. A mi papá una vez me hizo firmar una cosa desheredándome. Yo le dije, papá, yo le firmo lo que quiera y yo no quiero su plata, sino que usted me quiera. Y le firmé y él quedó aterrado porque pensé que no le iba a firmar. Porque mis Claro. hermanos eran así. Claro. Yo le firmé y me importó un carajo. Y bueno, y luego te pasa lo de la pierna por fumar. Regresémonos un momento a ese momento. Yo estaba en México, tú estabas en Bogotá y a ti te dicen, te van a cortar la pierna. ¿Tú qué piensas? No, lo mío fue demasiado muy rápido. Fue porque yo tenía o sea, mi salud estaba perfecta en esa época. Yo me hacía exámenes cada rato y su mamá decía, usted cambió los exámenes. Porque yo fumaba, tomaba, me salía todo perfecto. Usted cambió los exámenes, me decía. Y mis hermanos igual, les daba una piedra a la berraca. O sea, usted cambió los exámenes. Y cuando me daba mucha gota, y era lo único que tenía, pues así más o menos diferente era la gota. Y un día me dio un dolor en la pierna, y yo estaba acá en la casa acostado viendo el noticiero, me dio un dolor. Pensé que era gota, llamé a la droguería, oiga, tengo gota, mándeme una inyección esa de Voltaren. Y vinieron, me pusieron la inyección y seguía con el dolor más macho del mundo. Entonces llamé a tu mamá Caracol, le dije, Pioja, estoy con un dolor en macho, ven y me llevas a la clínica. Yo pensé que era una bobada, pues a mí nunca me había dado nada grave. Llegamos a la clínica del country, no nos atendían. Llegamos 8:30 de la noche, 9 de la noche, hasta la 1 de la mañana nos atendieron, yo con un dolor. Claro, las arterias estaban taponadas, no había circulación. Entonces el dolor era salvaje hasta que me atendieron y un médico a las 6 de la mañana llegó y me dijo, no, lo suyo es una bobada, hay que destapar las arterias y listo. Yo pensé que era como quitarle una muela. Claro. Entonces me operó y hasta ahí llegó la historia. Yo tuve 6 o 7 operaciones y el tipo pues cometió el error de no haber estudiado el caso mío antes de hacerme la operación. Pero a ti cuando te dicen te van a cortar la pierna, ¿tú qué pensaste? No, es que me la dijeron después de que ese médico, el primero que me operó, el tipo se fue a hacer otra operación
Y cuando cuando yo me desperté, yo estaba sangrando en la camilla en urgencias, sangre, toda la cama estaba llena de sangre. Entonces yo llamé y yo empecé a gritar, me dijeron, no, es que hay que esperar a que el doctor, el que lo operó, vuelva. Pero ahí ya te habían cortado. No, me había destapado. Ah, solo destapado. Todo destapado, Ok, solo me había destapado, pero me dejó unos puntos rotos. Entonces los puntos rotos sangraron toda la camilla y yo desesperado con un dolor salvaje hasta que me dijeron, nadie lo puede tocar hasta que llegue el doctor que lo operó. Y eran las 6, 7 de la mañana y el tipo, nada que llegaba hasta que a las 12 del día, yo con unos alaridos los machos, llegó otro doctor, ¿cierto? Y no dejan entrar ni a tu mamá ni a nadie porque no podían ver ese miércolero de sangre. Entonces llegó otro doctor y me dijo, pues ya me vieron de ese, pero me dijo, no, lo va a mirar otro doctor. Él ya me miró y me dijo, de pronto le tengo que apretar la pierna. ¿Y tú ahí qué pensaste? No, yo pensé que era carreta. Y ahí empezó toda la cosa. Hasta que me la fueron cortando de a poquitos, porque el bruto del primero, pues metió la cosa por acá y los coágulos empezaron a subir. Entonces me cortaron como 3 veces hasta que me llegó hasta aquí. Ya fue culpa del médico. ¿Y qué ha sido lo más doloroso de que te hayan cortado la pierna? El dolor al principio fue salvaje, con morfina, me acuerdo que, era el dolor más salvaje del mundo. Pero cuando me vi al espejo la primera vez, pucha, eso fue duro, Pancha. Fue duro porque tú te ves, o sea, físicamente, pues cualquier persona es como vanidosa de todo, y cuando tú te ves en el espejo pues, sin una pierna se ve inmundo, como si un carro estuviera pinchado, la misma cosa, se ve feísimo. Eso me dio duro. Yo no me iba al espejo, sino como a la semana que llegué a la casa de mi mamá, que fui a vivir allá un tiempo. ¿Tú antes no te habías visto? No fui capaz de verme en el hospital. ¿Te habían querido mostrar o no? No, porque tenía todo tapado. Claro. Pero yo cuando me vi en peloto en el baño de mi mamá y me vi sin piernas, sí era inmundo. Entonces esa autoestima todavía es difícil que se me quite. O sea, yo no me dejo ver en peloto sino de su mamá y la gata. No más. Y la gata nomás. De resto de nadie más. Pero esa autoestima es difícil superarla. Claro. Al principio cuando yo me veía sin pierna y los niños se quedan aterrados mirándome, yo iba al centro comercial y me miraban como si fuera yo un extraterrestre, pues a mí me da risa porque son niños, ¿no? ¿Y tú qué les decías? No, yo les inventaba que un tiburón me había mordido la pierna, que era invisible, que pichara el ombligo y me salía la otra pierna, que no se preocupara. Entonces yo les tomaba el pelo y se morían de la risa, pero físicamente, pues, la autoestima es difícil que se supere eso. Pero afortunadamente, gracias a ti, a tu mamá, a Leo, de que pues han como superado eso conmigo, ¿cierto? Eso ha cambiado mucho. Tú siempre decías, antes de que te cortaran la pierna, decías, Juana, es que a uno le corten una pierna, eso sí son problemas. Claro. Y mire, les voy a mostrar este muñeco. Este lo compré yo 3 o 4 meses antes en la feria internacional lo compré. ¿Por qué lo compraste? Ayudarle a un agente. Y se me hizo divino y lo compré. Mira, pues quedé igual, pero fue pura casualidad, ¿no? Claro que si a mí me hubieran dicho antes de la pierna, oiga, ¿qué pasa si usted algún día pierde una pierna? Y yo me suicido. Claro. O sea, uno no piensa que uno puede superar una cosa de esta. Sí. Pero perdón, te interrumpo, Pancha. En esa época que perdí la pierna fueron los Olímpicos de Brasil y vi los Olímpicos de los discapacitados. Y yo vi a esos tipos saltando, jugando voleibol y eso me ayudó muchísimo. Dije, miércoles, eso si uno no tiene una pierna no es el fin del mundo. Hubo pues procesos largos cuando me fui a Estados Unidos a la prótesis, que traté de ponerme la prótesis y no pude. Mi esperanza era tener una prótesis para poder caminar, porque cuando tú pierdes una pierna, no solo pierdes la pierna, sino los brazos. Tú no puedes coger un plato, claro, ni un vaso, ni nada. Entonces tú pierdes esto y la pierna. Entonces mi esperanza era tener una prótesis, pero ya cuando la perdí, que tú estuviste allá, el proceso fue muy difícil y vi que no podía, y dije, bueno, pues me toca acostumbrarme a las muletas. Sí, y justo esa creencia que tenías antes de, si me quitan una pierna me suicido, a lo que
pasó después de que te la quitaran? ¿Qué crees que cambió en ti? O sea, ¿qué hiciste? ¿En qué te apoyaste? ¿O qué fue lo que tú dijiste? Bueno, ya no la tengo y no me voy a suicidar. En ustedes. ¿Mm? Sí, no me sí, en ustedes. Bueno, pero tú también has sido demasiado valiente y creo que una de las cosas que a mí nos has mostrado a todos para poder superar esto ha sido tu humor y tu manera de ser. Sí, eso dice. Porque tú tienes un humor que me acuerdo desde el principio saliendo de la clínica. No, estaba muriéndose, te estabas muriendo en el... Así es que casi me muero porque me entró una bacteria, ¿te acuerdas, Sí, Pancha? sí, te estabas muriendo ¿cómo se llama? En la UCI, delirando con fiebre de 40 y de repente me dice, Pancha, digo, ¿qué pasó? Me dice, yo sí voy a decir que cuando me hagan las uñas de los pies, ahora sí que me cobren la mitad. ¿Qué tal? Si me cobran completo, los mando para el carajo, si es mitad de tiempo y mitad de utensilios. Trabajo. ¿Cómo es eso? No, eso me ha ayudado, que yo soy una persona, o sea, siempre he sido relajado y tranquilo, no he sido como muy estricto en mis cosas y entonces o sea, tengo una manera de ser afortunadamente como relajado, eso ha ayudado mucho. Cualquiera que te viera, pensaría que que has tenido 70 horas de terapia. ¿Qué pasó con la primera vez que te dijeron, ven, te va a poner una terapeuta o una psicóloga? No, la primera vez que me mandaron una psicóloga a la clínica, que yo estaba en el country. ¿No querías hablar del tema? No quería hablar del tema. ¿Sentías que de pronto si hablabas del tema ibas a entrar a lugares muy dolorosos? No solo dolorosos, sino que iba a aceptar que había perdido la pierna. Y yo no quería aceptar en ese momento. Entonces, si cogía una psicóloga es que estaba aceptando mi situación. Dije, prefiero pues no, como si no hubiera pasado nada. Yo estaba muy dopado en esa clínica, la verdad, estaba muy dopado, pero la que me salvó, que fue mi terapeuta, después de que llegué a la casa, después de la clínica, y empezó a hacerme la terapia, ella era la dura de la policía en amputaciones. Entonces esa fue la que me empezó a hablar y a decir, y simuladamente fue mi psicóloga. Y esa me ayudó muchísimo sin saber que era mi psicóloga. Claro, con la que podías hablar. Y ella me contaba historias y la vaina, pero sin ser como una terapia obligada, formal, obligada. Entonces eso me sirvió mucho. Y hoy en día, lo que decíamos de esas creencias que tienes, hoy en día, ya que dices, ya, sí puedo hacer con la pierna, puedo ir para adelante, hay cosas muchas peores. Pancha, es difícil, es difícil, lo de la pierna es una cosa difícil, sobre todo tú sabes cómo era yo muy hiperactivo, yo me movía para acá, me movía para allá, que esto, que el caballo, que el golf, que la cosa, y de pronto cortar todo eso, pues es difícil, es muy difícil, eso es una cosa que no se la desea a nadie, pero hay que salir adelante, es que uno dice, esto no se va a arreglar, ¿me entiendes, Fancha? Esto no va a cambiar, no me va a aparecer de una pierna el día de mañana. Lo primero que uno tiene que pensar es en la gente que uno quiere. Si yo me echo a la amargura, a amargarme y a volverme triste, tú sigues igual, tu mamá sigue igual, Leo sigue igual. Entonces yo tengo que pensar en todo lo que me han ayudado y yo poner de mi parte también. ¿Qué ha sido lo más difícil? Es difícil, sí. ¿Pero qué ha sido lo más difícil de lo más difícil de esto que ha sido, Pancho, la movilidad. O sea, por ejemplo, ahorita que estuvimos en el viaje, no podría hacer lo mismo que ustedes de ir a escalar la montaña, de bajar, quedarme quieto como un viejito, pues eso es difícil. Claro. Eso es difícil. ¿Y qué ha sido lo que más te ha enseñado? ¿Qué es lo positivo de esto? Porque todo tiene su lado malo y su lado bueno. Sí, tiene cosas. Pues para mí lo más difícil también de esto, Pancha, te digo sinceramente, ha sido lo ingrato que ha sido la gente con los amigos, supuestos amigos, que todos me abandonaron. A mí me quedaron 4 amigos, de resto todos no volvieron porque este bobo no puede jugar golf, este tipo ya no puede ir de rumba con nosotros. Eso ha sido muy difícil. Pero lo que más ¿Lo positivo? Lo positivo es la familia, la poca familia que uno tiene, como se portan con uno. Eso vale más que todo el resto de amigos que le dejaron a uno solo. Una cosa que yo
he visto en ti y que valoro mucho y quiero que me hables de esto es de ser vulnerable. Tú eres una persona que ve un comercial de Coca-Cola y Sí, llora. desafortunadamente no me hubiera gustado ser nunca tan sensible en la vida, ¿Por qué? porque pues uno sufre mucho. ¿Tú sientes? Sí, uno sufre mucho. Pero en Cuando, tu época ver un hombre llorar de tu edad es muy raro. sí, pero yo siempre he sido llorón. No, y chiquito porque mi papá decía, usted llora, usted no es macho. Ujú. ¿Y cómo cambiaste de usted no llora, usted es macho a hoy en día que yo te conocí, eres una persona súper vulnerable y muy sensible? Después de mucho tiempo ya dije que hijo de madre voy a llorar si siento llorar y yo empecé a llorar. Yo creo que después de lo de Camilo, de la muerte de Camilo, sensibilicé mucho del amigo mío y eso, y ya pues lo dejé fluir. ¿Sientes que cuando sacas o lloras, liberas de repente Pues no es que sienta eso, sino hago lo que el lo cuerpo que me dice? nazca. Lo que me nazca y no me importa quién está al lado, la verdad. En eso tengo una ventaja diferente a mis hermanos, que ellos se preocupaban mucho del qué dirán, yo no. Yo afortunadamente era muy lo que yo era y a veces me traía cosas buenas, cosas malas, pero prefiero ser así a ser de la otra forma. Yo te quería hacer una pregunta ya para ir cerrando. Si tú te encontraras ahorita a Luis Alberto Arias, de 7 años, chiquito, en un café, ¿qué consejo le darías sin saber todo lo que iba a vivir ese Luis Alberto Arias? Que fuera más juicioso. Que fuera mucho más juicioso. Es que yo fui muy hiperactivo, que fuera más tranquilo, más responsable, sobre todo como mi papá, que mi papá era, mejor dicho, así derecho. Yo fui muy, o sea, tintín, como una culebra. Yo iba para acá, para allá, para allá, para allá. Era muy despelotado. Entonces, no ser tan despelotado. Ok, Para vivir más feliz, porque yo vivía con culebras, entonces me ganaba buena plata cuando trabajaba en cero y al otro día no tenía. Fui muy despelotado. Ser más ordenado. más organizado. Más organizado. Ok. Eso liberaba ese consejo. Ok, ahora yo te digo una cosa, de este lado, yo creo que tú con la energía que tienes, con el humor y con la persona tan especial que eres, como tú dices, con todo el mundo, tú vas a una vereda, al pueblo y a todo el mundo lo tratas por igual, a todo el mundo Igual lo que haces, tú. pero porque tú me lo No, enseñaste y igual mi que tú mamá y tu mamá seguramente. igual, sí. Pero tú le dices, yo siento que tú eres muy bueno para hacer sentir especial a la gente y eso es una cualidad que de pronto no te das cuenta, pero tú cada vez que llegas a un lugar haces sentir bien a la gente, tienes algo bonito para decirles y estoy segura que todas esas sonrisas que le sacas tú a la gente es también parte de lo que tú eres, que de pronto a veces no te das cuenta. De pronto fuiste muy, muy despelotado, muy desorganizado, pero tú tienes un brillo muy bonito que compartes con la Pero ¿sabes gente. de quién aprendí eso, Pancha? Tú sabes muy bien de quién. De mi mamá. ¿Te acuerdas que mi mamá era así? Mi Sí, mamá era la que se comía un sándwich de salchichón en la tienda, con una Coca-Cola, hacía sentir a todo el mundo igual. Mi mamá era así, ¿te acuerdas? Afortunadamente nací como mi mamá y no como mi papá en ese sentido, pero mi papá tiene muchas otras cualidades, pero demasiado buenas, que ojalá yo hubiera sido así. claro. Ojalá hubiera sido así. Al final a veces somos una mezcla de los papás en muchas cosas y hoy en día tú hiciste todo lo que pudiste con la información que tenías en la paternidad y como esposo y como hermano y como todo. Hoy en día es difícil que un papá vaya a terapia. Ha ido cambiando. ¿Cuántas veces te he tratado yo de decir que vayas a terapia? Creo que no hubiera ido nunca. No, ¿Lo recomiendas? Claro. No, o sea, ahorita vine a este podcast por ti, pero yo, cámaras, todo eso me muero el susto, pero terapia, por ejemplo, yo no hubiera ido nunca. ¿Lo recomiendo? Claro que Claro. lo recomiendo, Pancho. Lo que te recomiendo. Y lo último que te quería preguntar, que me parecía interesante tocar contigo, es ¿qué opinas de esta frase de uno no puede esperar que la gente se comporte como uno es? Totalmente de acuerdo. Aunque yo no lo aplico, pero totalmente de acuerdo contigo.
uno piensa, miércoles, porque la gente me abandonó, yo no los hubiera abandonado, porque mi familia es así, si yo no quisiera ser así como ellos, totalmente de acuerdo, pero eso no lo puedo cambiar, Pancho. Y ya creo que a los 60 y pico años va a ser difícil, pero como pasó con mi papá era muy estricto y lo que los cambiaron fueron mis hermanos mayores, los que cambiaron a mi papá, o sea que todavía tengo esperanza que alguien me Tienes cambie. esperanzas. Tengo esperanza. Yo en este, digamos, camino transformador que he hecho, de mirar hacia adentro, de sanar, de agradecer, digamos, la familia de donde vengo porque me ha traído cosas muy positivas. Yo creo, a diferencia de ti, que lo que tú dices es que nunca es tarde, Imposible. nunca es imposible, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para tomar una terapia, nunca es tarde para tomar nuevos caminos. Estoy de acuerdo. Yo te contaba que en México, en la última toma de ayahuasca que yo hice, encontré una señora que tenía 72 años. Y me pareció una valiente, porque no es lo mismo uno después de 70 años hacer un viaje que a los 35. Entonces yo creo que nunca es tarde. Yo quiero hacer la ayahuasca, ya te dije, porque de pronto eso me puede hacer cambiar y madurar ahorita, porque nunca he madurado. Hasta madurar, mi Bueno, Pancho. está bueno, nunca es tarde para Nunca madurar. es tarde. Bueno, Father, gracias por haber No, mi venido a Panchita, contar a tu ti. historia, A ti muchas a gracias, muy dar tu orgulloso. opinión. Tan divino. Muy chévere.